Considere el siguiente problema. El sistema mostrado en la figura que tenemos acá está en equilibrio. El objeto que cuelga del extremo de la armadura homogénea S pesa 200 newtons, este es el objeto, y la propia armadura pesa 400 newtons. Se pide calcular la tensión en el cable C y la magnitud de la fuerza del pivote P sobre la armadura. Vamos a ver cuáles son las fuerzas implicadas en esta situación. Por una parte, tenemos el peso de la armadura que se aplica a una distancia L medios de P justo en la mitad de la armadura. Estamos considerando una armadura homogénea. Tenemos la tensión de la cuerda vertical que es igual al peso del objeto, donde esta de aquí sería la tensión 1 y este sería el peso del objeto, que sería igual a 200 newtons, que se aplica a una distancia L del punto P en el extremo libre de la armadura. Tenemos además la tensión en la cuerda C, que es desconocida, es una de las incógnitas del problema. Se aplica una distancia L de P en el extremo libre de la armadura. Y aparte tenemos la componente horizontal de la fuerza de la armadura, que tiene esta dirección. ¿Por qué tiene esta dirección? Acuérdense que esto requiere un equilibrio de fuerzas, y de las otras tres fuerzas tenemos el peso de la armadura vertical, la tensión de la cuerda vertical también vertical, y la tensión que tiene una componente horizontal en dirección menos X. Por lo tanto, la componente horizontal de la fuerza en P tiene que ser más X para que haya equilibrio. Tal como dice acá, dado que la componente horizontal de TC tiene dirección menos X, N sub H debe tener dirección más X para asegurar el equilibrio de fuerzas. Por otra parte, la componente vertical de la fuerza en P, que es esta, de acá, y en este caso, las otras fuerzas verticales todas apuntan hacia abajo. El peso de la armadura, la tensión de la cuerda vertical y la tensión de la cuerda C. Todas tienen componentes verticales hacia abajo, por lo tanto, la normal vertical de esta tiene que ir sí o sí hacia arriba, para que haya equilibrio de fuerzas. Necesitaremos determinar algunos ángulos adicionales. De partida tenemos este ángulo alfa, que es 180 menos 48, o sea 132 grados. Necesitamos este ángulo beta, que sería 180 menos este ángulo de aquí, que es 33, menos el alfa, que es 132, que sería aplicar el teorema de los ángulos interiores de un triángulo para este triángulo que estoy señalando por acá. ¿Ya? Entonces este beta nos daría 15 grados. Y finalmente este ángulo delta sería 90 menos 48, sería el complemento a este ángulo de 48 grados. Por lo tanto este delta nos daría 42 grados. Vamos a plantear ecuaciones de equilibrio de fuerza. Vamos a necesitar este ángulo teta, que es beta más delta, que es igual a 57 grados. Y podemos plantear las siguientes ecuaciones. En el eje vertical tenemos que la normal vertical va a ser igual a la tensión 1 más el peso de la armadura más la componente coseno 57 grados de la tensión de la cuerda. Tenemos ahí una ecuación de equilibrio de fuerzas. En el eje X tenemos la componente horizontal de la fuerza de contacto sobre el pivote, sería igual a la componente seno de la tensión de la cuerda, seno de teta. Con este tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, que son la tensión de la cuerda y las dos componentes de las fuerzas sobre el pivote. Nos falta una ecuación. Para la ecuación de equilibrio de torque respecto de P, dado que las reacciones sobre el pivote se aplican al punto P, esas dos reacciones no ejercen torque, por lo tanto el torque lo harían el peso de la armadura, la tensión vertical y la tensión en la cuerda C. Vemos que este ángulo beta es 15 grados. Este ángulo delta es 42 grados. Y con eso podemos establecer la siguiente ecuación. Que el peso de la armadura por el brazo de palanca, que es L medios por seno de 42, más la tensión de la cuerda 1 por el brazo de palanca, que es L por seno de 42, va a ser igual a la tensión de la cuerda por L por seno de 15. Aquí podemos ver de partida, rápidamente, que podemos simplificar las L's, y de aquí nos va a quedar una ecuación donde la única incógnita es la tensión de la cuerda y donde podemos calcularla directamente. Simplificando un poco, podemos llegar a esta expresión. WS medios más T1 por seno de 42 es igual a la tensión de la cuerda por seno de 15 grados. Se despeja la tensión de la cuerda, que es el peso de la armadura partido en 2 más la tensión 1 por seno de 42 grados partido en seno de 15 grados. Y con eso tenemos la tensión de la cuerda, que sería aproximadamente 1034,13 newtons. Y teniendo esa tensión de la cuerda podemos calcular todo lo demás. La componente vertical de la fuerza sobre el pivote sería T1 más el peso de la armadura más T sub C por coseno de 57. Reemplazando los valores nos queda que esa componente vertical es 1163,23 newtons. Ahora vamos a la componente horizontal, que es la tensión de la cuerda por seno de 57. Se hace el reemplazo
y nos queda que la componente horizontal va a ser 867,29 newtons. Con esto tenemos la fuerza del pivote sobre la armadura, tenemos la componente horizontal y la componente vertical que son perpendiculares, por lo tanto la magnitud de esa fuerza va a ser el Pitágoras de las dos. La raíz de la componente vertical al cuadrado más la componente horizontal al cuadrado. Y al evaluar, esto nos va a dar aproximadamente 1450,96 newtons. Y con esto terminamos de resolver este problema.